Cordial saludo, estimado docente, compañeros y demás personas que puedan ver este video. Mi nombre es Sergio Esteban Forero Arana, soy estudiante del programa de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Actualmente me encuentro cursando quinto semestre y este es un trabajo de la asignatura de Psicología Cognitiva. Vamos a hablar sobre el tema, vamos a realizar un video de neuropsicología sobre el tema del lenguaje. Partiendo de la idea principal de que el lenguaje es el resultado de una actividad nerviosa que permite la comunicación, debemos entender que el lenguaje es primordial en nuestra rutina como seres humanos, ya que este nos permite la comunicación y la expresión de pensamientos, ideas, emociones y proyectos. Hay que tener en cuenta que existen dos clases de lenguaje, el lenguaje receptivo y el lenguaje expresivo. De modo que los procesos que intervienen directamente o las funciones principales del lenguaje son la comprensión oral, la expresión oral, la lectura y la escritura. Por otro lado, también encontramos que dentro de la estructura neuroanatómica de las áreas que implican directamente sobre el lenguaje, encontramos el sistema operativo o instrumental, en el cual se comprenden las áreas de Broca y la área de Wernicke. Estas son las afasias. Sistémicamente también encontramos que abarca grandes extensiones corticales en ambos hemisferios y también encontramos el sistema intermedio, el cual sirve de mediador entre las dos anteriores. El día de hoy nos vamos a enfocar un poco directamente sobre las áreas que intervienen directamente en la comprensión, que sería como el sistema operativo, o las afasias. Para ello, les voy a compartir una presentación sobre la cual nos vamos a guiar. ¿Qué son las afasias? Las afasias es donde encontramos la alteración o la capacidad para utilizar el lenguaje. Es una pérdida adquirida en el lenguaje como resultado de algún daño cerebral y caracterizada por errores en la producción. ¿Cómo se clasifican las afasias? Tenemos afasias no fluentes y afasias fluentes. Dentro de las no fluentes encontramos la afasia motora o la afasia de conducción, dentro de la cual también podemos encontrar la afasia de Broca. Y dentro de las afasias fluentes encontramos la afasia acústica o la afasia de Wernicke. La afasia de conducción. Esta se encuentra ubicada en la región postcentral sematosensorial inferior del fascículo arqueado o la ínsula. Allí encontramos fallas en la articulación y de ahí es que compara lo que dicen que tienen una memoria durante los ensayos repetitivos. ¿Cómo la encontramos dentro del lenguaje expresivo? Encontramos dificultades articulatorias y hay una incapacidad de colocar adecuadamente la lengua. Y dentro del lenguaje compresivo, esta se encuentra totalmente preservada. Encontramos también que limita un poco la repetición. ¿Cómo la denominamos? Como comprometidas dentro de la parafasia. ¿Cómo intervienen la lectura y la escritura? Se encuentran realmente comprometidas como una paralexia y una paragrafia. Tienen un mejor desempeño en la comprensión lectora. Dentro de la fascia de Broca la encontramos en la tercera circunvalación frontal del área de Broca o el área 44 de Brodmann. Esta fascia dificulta la influencia prosodia y la expresión general del lenguaje. ¿Cómo la encontramos dentro del lenguaje expresivo o qué afecta o qué interviene dentro de este? Encontramos una disartria y mucha dificultad en la expresión del lenguaje. El estilo de la expresión es telegráfico y mejora con el lenguaje automático. Cuando hay gramatismo, puede aparecer un acento extranjero y se pierde la expresión espontánea del lenguaje y solo habla normalmente cuando repite frases cortas. Dentro del lenguaje compresivo está realmente preservada, aunque en la fase Broca en la fase Broca 2 se ve un poco más alterada. Dentro de la repetición encontramos palabras y frases cortas adecuadas, palabras difíciles y oraciones extensas, y se denomina alterada. Dentro de la prosodia está totalmente comprometida y dentro de la lectura y la escritura igual al lenguaje hablado.
La afasia transcortical o motora. Esta se encuentra ubicada en las oclusiones y lesiones que afectan la arteria cerebral media, perdón, y la corteza prefrontal dorsolateral. Allí encontramos que la afasia por compromiso en el área motora, que sería el mutismo o el tipo 2, la encontramos en etapas muy agudas y dificultades para iniciar y mantener el lenguaje expresivo. ¿Cómo se afecta esta dentro del lenguaje expresivo? Tiene una pérdida de expresión espontánea, mutismo inicial y disartria discreta. Dentro del lenguaje compresivo está relativamente preservado. La repetición, ecoloquía en tipo 1 y la repetición de frases y palabras. Se denomina no preservada, tiene una falta de vocabulario y en algunas ocasiones la parafasias fonológicas. Dentro de la lectura y escritura, la agrafia desautomatizada, lectura en voz alta, defectuosa, perdón, y la compresión de buenos textos, o la buena compresión de textos, perdón. Dentro de la afasia de Wernicke, la encontramos ubicada en la primera circunvalación temporal superior o el área 22 de Brodmann, también en la ínsula. Esta es una enajenación del lenguaje, no tiene en cuenta a su interlocutor y un paragramatismo. ¿Cómo la encontramos dentro del lenguaje expresivo? Es un lenguaje espontáneo, fluyente, tiene un predominio de parafasias semánticas, aunque a su vez produce parafasias. Y dentro del lenguaje compresivo tiene variaciones en el grado de comprensión. La repetición está realmente comprometida, pero se conserva especialmente en el lenguaje automático, como por decir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etcétera, que sería el tipo 2. Y de prosodia está totalmente conservada. Dentro del lenguaje y la escritura no están preservadas, se les dificulta un poco. Dentro de la denominación, presenta graves parafasias, es un componente motor preservado, un componente sensorial que puede existir hemionapsia. La afasia transcortical o sensorial se encuentra ubicada en el área temporal medial o el área 21 y el giro angular. Esta principalmente tiene lesiones focales como tumores o enfermedades cerebrovasculares localizables, interacción en la comprensión menor del grado, comparándola con la de Wernicke. ¿Cómo afecta directamente al lenguaje expresivo y al compresivo? Dentro del expresivo tenemos una alteración en la denominación, ya que hay olvido de la palabra, se le olvida especialmente los sustantivos y se le da una clave que no ayuda a decir la palabra. El lenguaje compresivo está totalmente comprometido dentro del tipo 1 y dentro del tipo 2 sería como una afasia semántica. Le cuesta trabajo, pues hay olvido de las palabras en el tipo 1, como lo decíamos anteriormente, y la repetición preservada. Dentro de la lectura y la escritura, tiene la lectura realmente alterada y la escritura para automatismos. Dentro de la afasia anómica, la encontramos dentro de las lesiones angulares y supramarginales de la región paretotemporo-occipital, del área 39 y 40 de Brodmann. Dentro de esta no hay tantas parafasias, pero es más vacío por bloqueos anatómicos. ¿Cómo afectan el lenguaje expresivo y el compresivo? En el expresivo hay una alteración en la denominación por pérdida de la representación mental de la palabra y se da una clave que ayuda, como un ejemplo, tele, para ayudar a decir televisión, y así el lenguaje es más fluente. Dentro del lenguaje compresivo está levemente comprometida, tiene ausencia de alteraciones motoras y sensoriales. Dentro de la repetición no está tan comprometida, la prosodia se conserva totalmente, la lectura y la escritura, como no sabe cómo es la palabra, aparece una severa disortografía. La afasia global. Es el término de afasia global, se utiliza cuando están gravemente afectadas tanto las funciones expresivas como las receptivas del lenguaje. Al principio del cuadro, el paciente suele presentar una abolición total de las emisiones lingüísticas
pasadas por días o semanas. Aparecen algunos elementos automatizados y en ocasiones producciones estereotipadas. La afasia transcortical mixta tiene afectación amplia en zonas frontoparietales, como la arteria cerebral anterior y la media. La repetición sigue siendo buena, a diferencia con la global. Tiene una lectura y escritura defectuosa. Pueden presentar alteraciones motoras y sensoriales, aunque al nivel de impacto es menor que la afasia global. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos deducir y podemos encontrar las afecciones del lenguaje que se encuentran dentro de las diferentes afasias y por lo cual se siente directamente afectado el lenguaje en algunas personas que sufren o que llegan a tener accidentes cerebrovasculares, enfermedades neurológicas como el Alzheimer, entre otros. Esto era todo para comprender un poco sobre las afasias y la intervención directa que tiene la psicología cognitiva dentro del lenguaje y cómo podemos identificar estas dentro del lenguaje de todos. Muchas gracias.